Shabbat Shalom, bienvenido una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a retomar nuestra lección número 3. Vamos a dar inicio, voy a compartirles la pantalla. Quiero que repasemos un poco o retomemos de la clase anterior unos detalles que van a ser muy importantes para la clase del día de hoy. La clase pasada estuvimos viendo todo el tema del cautiverio de las tribus del norte, de la casa de Israel, por el imperio asirio. Vimos pues cómo a raíz de Jeroboam y sus descendientes pues hicieron lo malo, hicieron otros lugares de adoración, y vimos cómo Sargón II, el rey de Asiria, se llevó cautivos al pueblo y se llevó a unos cautivos, bueno, otros se quedaron ahí, vimos cómo unos fueron llevados cautivos, otros antes de ese cautiverio, cuando Jeroboam dividió el reino y vieron que se empezó a desviar de la Torá, se bajaron de los levitas, de los sacerdotes y levitas, se bajaron, de las otras tribus también se bajaron, ya luego la casa de Israel siguió pecando y Y ya cuando vino el cautiverio asirio que anexó el territorio de las tribus del norte al imperio, pues muchos fueron llevados cautivos, la mayoría se quedó ahí y el rey asirio mezcló, o sea, envió gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín a territorio de Israel, sobre todo a Samaria, ¿no? Les decía que sobre todo Samaria. Entonces, prácticamente esas tribus se mezclaron con habitantes de otras partes. Hablábamos de que era costumbre de los asirios hacer deportaciones en doble sentido. Era un imperio que deportaba gente de los lugares que dominaba, pero enviaba gente de otros lugares también a habitar ahí. Eso fue lo que hizo él ahí y hizo una mezcla, ¿sí? Hizo una mezcla ahí. ¿Y por qué quería retomar desde aquí? Ya les voy a decir por qué. Porque les decía que los asirios hicieron, recuerden que la capital del reino del norte fue Samaria, y los asirios crearon una provincia de Samaria, ¿sí? Que es esta que vamos a ver aquí y que más adelante vamos a ver porque aquí van a surgir los llamados samaritanos. Esto va a ser ahorita más adelante cuando llegue el imperio persa. Pero quería aquí dejar esta constancia que ahí se crea esa provincia de Samaria, ya no una capital, sino toda una provincia, y que en el primer siglo también va a existir. ¿Ok? Vimos que, vimos pues que en el 722 fue el cautiverio asirio, y el día de hoy vamos a ver lo que ocurrió, lo que ocurría paralelamente con la otra casa, que era la casa de Judá, ¿sí? Que duró mucho más tiempo, duró alrededor de 135 años más de, del cautiverio asirio. Ellos pues no fueron dominados o no se anexó ese territorio a ese imperio. De hecho, el rey asirio trató, pero digamos que Elohim libró claramente a la casa de Judá de este imperio. Vemos aquí los reyes, quiero mostrarle aquí los reyes, el carácter de los reyes de cada una de las dos casas, del reino del sur y del reino del norte. Si analizamos el carácter de los reyes del norte, vamos a ver que todos fueron, ¿qué? Malos. Prácticamente solamente el 10º rey Jehú, en el año 841-814, que reinó 28 años antes del Mesías, fue bueno. De resto, todos fueron malos. Y todos fueron malos fue porque se desviaron totalmente de los mandamientos del Creador. Por eso vino el cautiverio. Por otro lado, paralelo a ello, en el reino del sur, estos reinos, estos reyes, que tuvieron más años, o sea, un periodo más largo, vemos que hubo uno que otro regular, o sea, uno como que sí, como que no, pero sí hubo más reyes buenos. O sea, por ejemplo, Asa en el 911 fue un buen rey, es decir, que hizo lo que le agradaba al padre,
lo mismo Josafat, pero también vemos que hay muchos reyes malos. Hay unos que dice regular, o sea que hacían cosas buenas, pero también malas. Amasías también fue un rey bueno, Jotán fue bueno, Ezequías también fue un buen rey. Vimos a Josías, lo vimos la semana pasada que viendo algunas evidencias cuando invitó a los de la Casa del Norte, a los habitantes de la Casa de Israel, que muchos bajaron y se unieron a ellos y fortalecieron el imperio, un remanente. ¿Sí? Con Josías, que fue en el 640, pero después de Josías empezó un mal reinado. Empezaron puros reyes malos que, al igual que la casa de Israel, también se desviaron, adoraban otros dioses, hicieron muchas cosas malas. Esos últimos 4 o 5 reyes fue Joacás, ¿sí? No, perdón, fue primero Josías, que reinó 31 años, del 640 al 609. Luego vino Joacás, ¿sí? Que fue llevado prisionero a Egipto por el faraón Necao. Luego fue Joacim o Eliakim, quien reinó 11 años y murió en Jerusalén. Luego Joaquín, que ahorita vamos a leer unos relatos ahí, se va a hablar de ellos, se van a mencionar y por eso quiero tocarlos aquí. Joaquín, que fue el penúltimo, que reinó 3 meses, desde el 598 al 597. O sea, solo unos mesecitos. Y fue llevado prisionero a Babilonia por Nabucodonosor con Ezequiel, el profeta. Y el último rey que tuvo Judá fue Sedequías, que antes de ese nombre Sedequías se lo puso el rey de Babilonia. Él se llamaba era Matanías. Reinó 11 años y fue llevado prisionero a Babilonia por Nabucodonosor, porque va a haber, digamos que fue en dos tiempos que hubo cautividad con los babilonios. Así como vimos que en Asiria primero fue tomado en un año Galilea y ya después ya se tomaron todo el territorio en el 722. Creo que fue en el 733 que toman Galilea y en el 722 ya se toman toda la región de todo el territorio de la casa de Israel. Acá en este caso llevan en dos años, en 2 tiempos, se llevan cautivo unos y después se llevan cautivos la otra porción, ¿no? Pero tampoco se llevaron a todos y eso lo vamos a ver. Aquí coloqué un letrero que dice pendiente del surgimiento de los samaritanos después del cautiverio babilónico al reino de Judá. Y esto lo vamos a ver porque es cuando empiezan a armar los grupos, ¿no? Y estos grupos también tienen que ver con identidades y estamos en un tema de identidad. Cuando lleguemos al Brit Hadashah vamos a ver que van a haber varios grupos y uno de esos grupos son los samaritanos. ¿Ya? Sigamos acá. Vamos ahora a lo que ocurrió en Judá. ¿Cuál fue el pecado de Roboam? Recuerden que cuando se divide el reino, el hijo de Salomón, que es Roboam, empieza a reinar en Judá y en el norte, la casa de Israel, Jeroboam, ¿no? Entonces, cuando Roboam, esto está en Crónicas capítulo 12, primer versículo, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la Torá de Adonai y todo Israel con él, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Adonai. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Sí, eso lo pueden leer en ese pasaje de Crónicas 2. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Adonai y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos. Recuerden que los lugares altos son las montañas. En la antigüedad, vuelvo y repito, hacían los templos y hacían altares y demás y rituales en los lugares altos. Estatuas también, hacían estatuas en los lugares altos. Bueno, hoy en día, yo vivo en la ciudad de Cali, aquí todavía hay indicios de ello. En las 2 montañas grandes que hay aquí, hay estatuas. En una está una llamada Cristo Rey y en otra está el Cerro de las Tres Cruces. Eso no es de ahora, eso viene de estos tiempos. Dice imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, mire.
En esa época en Judá hubo sodomitas en la tierra, pues también siempre han existido, ¿no? E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Adonai había hecho delante de los hijos de Israel. Mire que el pueblo de Israel siempre, el pueblo de Israel representa, lo representa a uno, ¿no? Siempre la tendencia a querer parecerse a los demás. Y eso vemos hoy en día, y lo toco porque, bueno, eso es lo que vemos. Muchos creyentes, y aquí estoy hablando, bueno, sean cristianos, católicos o lo que sea, siempre cuando tomas la actitud de guardar los mandamientos del Creador, sos un religioso, te miran como un animal, como un bicho raro, como que está desubicado. Porque la tendencia a qué? A quererse parecer a los de las naciones, a lo que el mundo dice y dicta. Y eso lo vemos con el pueblo de Israel. Siempre el tema de quererse parecer a las naciones, porque si no, se va a sentir discriminado. Pidieron rey como las naciones, cuando Saúl lo vimos, pidieron rey, siempre se han querido parecer. Y el Eterno, precisamente por eso ahí está la santidad, él llamó una nación santa, llamó a Israel para que fuera una nación santa, es decir, que no se pareciera a las demás. Recuerden lo de Kadosh, la palabra santo es apartado. En este caso, el Creador había apartado a Israel para vivir conforme el Creador había dicho, y para eso les dio su instrucción, su Torah. Y eso era lo que los iba a santificar, pero el pueblo constantemente, lo vemos aquí, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, siempre queriendo hacerlo de los demás. Entonces, el reino de Judá sobrevivió 135 años más después de lo que pasó con el reino del norte con Asiria, pero ya en el año 586 viene la cautividad de la casa de Judá. Recuerden que la casa de Judá, y ya lo podemos hablar claramente aquí con todo lo que hemos visto, pues inicialmente cuando empieza ese proceso eran principalmente dos tribus, ¿sí? Que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero cuando nosotros entramos a analizar de manera más profunda, que fue lo que hicimos, nos damos cuenta, por ejemplo, que miren, el territorio de Simeón, ¿dónde estaba? Entonces, pues es como difícil creer que cuando vino el imperio asirio acá a llevarse cautivos la casa de Israel, los de la del Simeón se subieron para acá para que los llevaran también. Bueno, ahí como para que lo miremos. Que vemos también, bueno, que inicialmente eran dos tribus, pero estuvimos viendo cómo apenas apenas Jeroboam empezó a hacer su idolatría, que hizo los dos becerros en Betel y en Dan, muchos de los sacerdotes, y que escogió, recuerden que escogió nuevos sacerdotes, que no eran del linaje sacerdotal, escogió nuevos sacerdotes. Entonces, ¿qué pasó? Levitas, muchos levitas y sacerdotes, y muchos de las otras tribus se bajaron acá, a consolidar el reino de Judá, a adorar en Jerusalén. No en esos lugares ni las fiestas que se había inventado en su corazón Jeroboam. Esto siguió así, fue creciendo con otros reyes y luego vimos cómo cuando viene el cautiverio, muchos huyendo de esto, de ese cautiverio, de esa, ¿cómo se dice? Bueno, de esa guerra que se presentó ahí, muchos huyeron y luego vimos cómo muchos años después, casi 100 años después, Josías, el rey Josías, eh, hizo la celebración de Pesach y muchos de acá que habían quedado, un remanente, lo leímos, se bajó acá. Es decir, que ya para esta época que estamos citando aquí, el día de hoy, en el 586, pues es claro que, claro, predominaban tal vez estas dos tribus, pero habían gentes, había mucha gente de las otras tribus también. O sea, en Judá habían de las 12 tribus, podríamos decir. Habían de las 12 tribus también. Ahora, acá en el territorio de la casa de Israel, pues mucha gente se quedó cuando vino el imperio asirio. Simplemente los dejaron ahí y los revolvieron con mucha gente que envió el rey. Sobre todo a Samaria, que era lo que estábamos hablando ahora, y mucha gente, o sea, esto aquí se volvió una mezcla entre israelitas, gente de otros lugares, y se empezaron a mezclar unos con otros.
esta era la situación acá y acá era distinto. Pero también siguieron el mismo camino de sus hermanos de arriba y por eso va a venir esta cautividad. Dice en Segunda de Reyes 24, en el versículo 8, dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Y en aquel tiempo vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Adonai, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, es decir, guerreros, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces ahí vemos una primera deportación, un primer cautiverio, y ya después hay una deportación final, y la narra en Segunda de Reyes 25, donde ya no es con Joaquín, o sea, esta primera deportación fue con Joaquín como rey, y ya después va a ser con Matanías, que el rey de Babilonia le va a colocar Sedequías. Viene la deportación final. En Segunda de Reyes 5:1 dice, aconteció que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. No hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos, o sea, babilonios, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó. ¿De Jericó a quién? A Sedequías. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y anunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Y quemó la casa de Adonai, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Adonai, las basas, el mar de bronce, y llevaron el bronce a Babilonia. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Entonces mire que se llevaron como a la gente principal, ¿sí? A las élites, al rey, a la familia real y a personas que tenían, digamos que buena nivel socioeconómico. Los pobres de la tierra sí los dejaron ahí, aunque siguieran labrando la tierra. Pero contrario a lo que hizo el imperio asirio, no trajeron gente a repoblar Judá, dejaron los que estaban ahí. En Segunda de Crónicas 36:15 dice, y Adonai, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Adonai contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, los tesoros y los tesoros de la casa del rey, todos se los llevó a Babilonia y quemaron la casa del Creador. O sea, aquí quemaron el templo. Esta fue la primera destrucción del templo de Jerusalén. Ocurrió aquí con los babilonios. La segunda va a ser con el Imperio Romano en el año 70. Bueno, aquí vemos cómo fue el proceso de cautividad, por dónde los llevaron, hasta finalmente llevarlos al territorio de Babilonia, a todos los que llevaron cautivos. En Segunda de Crónicas 36:20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado
de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, vamos a ver que el reino del sur, Judá, va a estar en cautiverio 70 años. Y eso lo había profetizado Jeremías. ¿En dónde? En Jeremías, vamos a mirarlo, Jeremías 25, del 8 al 12. Y aquí vamos a encontrar algo interesante también. Listo, dice lo siguiente, o con esto. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿Cuáles son las tribus del norte? La casa de Israel. Dice Adonai, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Adonai, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. O sea, esta profecía que estaba hablando aquí Jeremías iba directamente a la casa de Judá. Sí, de hecho, aquí si lo leemos acá más adelante en contexto, dice palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, rey de Josías, rey de Judá. ¿Y por qué cito esto? Porque aquí está diciendo que el creador cogió a Nabucodonosor y a las tribus del norte y las envió precisamente a hacer lo que hicieron acá, a hacer guerra y a hallarse cautivo a los de Judá del norte. O sea, mire que aquí habla de las tribus del norte. Obviamente aquí ya sabemos que tenemos que entender que haya una mezcla, ¿no? Que haya una mezcla de gentes. Pero inicialmente, pues, ¿quiénes habitaban ahí? Las 10 tribus. O sea, que siguieron ahí los que quedaron, que fueron muchísimos, que no a todo mundo se llevaron. Pero bueno, iban a estar 70 años y luego el Eterno iba a hacer juicio contra los babilonios. Y ya de aquí, como bien lo leímos, van a estar 70 años hasta que viene el imperio persa. ¿Sí? El imperio persa que fue desde el 538, o por lo menos lo que tiene que ver con ese territorio de esa zona, al 333. ¿Qué va a ocurrir acá? El imperio persa, como lo vemos aquí en el mapa, inicialmente el territorio persa era este pedacito de aquí, comandado por Ciro, y el territorio de Media por Darío. Más o menos en los años 600 y todas estas tribus empiezan a levantarse en contra del imperio asirio, y bueno, surge Babilonia, pero ya después Ciro se levanta y es el que prácticamente crea el imperio, se une con Darío y se forma el imperio medo-persa, y ya después muere Darío, que en su momento fue eh, rey de Babilonia, y 2 años después toma su lugar Ciro. Y eso ya es en esos años entre el 539 que ellos vienen y toman todo esto, toda esta parte moradita que ven aquí, fueron las conquistas de Ciro entre el 550 y el 530, toda esta zona. Entonces en el 539 prácticamente Ciro reinó de una manera diferente de los otros reinos de los otros imperios. Él no hizo algo diferente, era que él no mataba, no quería matar a la gente. También abolió la esclavitud y permitió que la gente siguiera desarrollando sus creencias y administrando sus territorios. Por eso en ese periodo de tiempo es que él permite o libera y deja que vuelvan los judíos, los de Judá, vuelvan a Jerusalén. Y ahí es cuando vuelven del cautiverio. Es decir, Ciro, otro rey, fue utilizado por Elohim para dejar volver al pueblo. En esa época de Ciro y todo estuvo el profeta Daniel, lo estuvieron todos ellos. Daniel, recuerde que tenía contacto
tuvo contacto con los reyes babilonios y también con Ciro. Entonces, obviamente Daniel estuvo también hablándole de esas profecías a Ciro, y Ciro fue usado por el Creador. De acuerdo a los relatos bíblicos, fue usado por el Creador para hacer volver al pueblo, y eso lo vamos a ver aquí. Dice en Segunda de Crónicas 36:22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, Adonai despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Adonai, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Adonai su Elohim con él, y suba. Como leímos aquí, una profecía de Jeremías, lo leímos ahorita, pero acá leamos este otro texto de Jeremías donde nos habla precisamente de esto aquí. Jeremías 29. Dice aquí, porque así dijo Adonai, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre todos, sobre vosotros, mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Adonai, y haré volver vuestra cautividad. Yo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Vemos que ahí se estaba cumpliendo en ese momento. Recuerden que la profecía es cíclica y que en la medida que avanza el tiempo tiene un cumplimiento mayor, ¿no? En este caso aquí era directamente a nivel histórico, la profecía se estaba cumpliendo ahí. Jeremías estuvo en esos tiempos y se estaba cumpliendo ahí, en ese momento, esta de volver a la tierra, de esa cautividad babilónica. Entonces tenemos aquí que el rey Ciro va a permitir que el Judá vuelva, contrario a lo que ocurrió con la casa de Israel. La casa de Israel, a los que llevaron cautivos, o sea, esos, ¿qué se hicieron? ¿Y qué pasó con los que quedaron en el territorio? Se mezclaron. ¿Y qué ocurrió? Pues prácticamente adoraban otros dioses, se volvieron como las demás naciones. Eso fue lo que pasó con la casa de Israel. La casa del Judá, por el contrario, mire que ellos estaban, si bien estaban también en pecado y por eso los mandaron en cautiverio, llegó un momento donde, bueno, tuvieron ese quebrantamiento, buscaron al Creador y el Creador les va a permitir volver. Y miren lo que va a pasar ahí. Este rey Ciro hace un decreto, él emite un decreto y él termina con el cautiverio judío. De hecho, Ciro fue un rey muy querido en aquellos tiempos porque, bueno, había más pueblos también con la misma situación y Dios les permitió muchas cosas. Pero mire que muchos ya estaban acostumbrados a la vida babilónica y muchos no quisieron regresar. Muchos se quedaron en Babilonia y en las ciudades donde lo habían instalado, pero obviamente sí hubo remanente que retornó. Recuerden que ahí en territorio de Judá estaban los pobres que habían quedado. Se habían llevado ahora como la gente con mejor educación, con mejor estrato social, como diríamos hoy. Y estos, algunos de ellos volvieron. Y ese regreso que ellos tuvieron se llevó a cabo en 3 expediciones. ¿Sí? La primera expedición que se llevó a cabo fue la de Zorobabel. Zorobabel, que era un príncipe de Judá, él volvió y volvió con una compañía de no menos de 50,000 personas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue reparar el altar y restaurar el altar pues del templo y restaurar una adoración regularizada. ¿Volver a adorar a quién? Al Creador, que les permitió volver. Y en el segundo año ponen el fundamento del templo, pero ahí empiezan a tener oposición, ¿sí?
Dice, vamos a leer aquí el texto de Esdras 4. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo del 1 al 6. Ah, no, al 6 puede ser. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Adonai, Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. O sea, mire que había una gente que dice el relato que son enemigos de Judá y de Benjamín. Y les dicen, queremos edificar con ustedes, porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sharhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ah, ok. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que esta gente en el mandato asirio, recuerden que deportaban en doble sentido, fue de esa gente que el rey asirio mandó a habitar territorio de la casa de Israel. Esos eran. Pero ellos qué, recuerden que cuando leímos, estuvimos estudiando, ellos mandaron a traer uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo para que les enseñara a adorar al Dios de esa tierra, porque en la antigüedad tenían la creencia que cada territorio tenía un Dios y había que hacer las cosas a manera de ese Dios. A pesar de que dice el relato que ellos siguieron adorando sus otros dioses, era muy común en la antigüedad, pues era el politeísmo, mezclaban, no tenían ningún problema en adorar al Dios de Israel y adorar muchos más dioses. Entonces ellos, a pesar de que adoraban a esos otros dioses, aprendieron de alguna forma también a adorar a ese Dios de Israel. Les mandaron un levita, un sacerdote a que los instruyera. Dice, nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Adonai, Dios de Israel, como nos ha mandado el rey Ciro, rey de Persia. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, y el punto que quiero resaltar es que este pueblo de la tierra que está mencionando aquí, el texto, ese pueblo de la tierra y estos hombres de acá, enemigos de Israel, son, o a partir de ahí, en esa época del imperio persa, es cuando se le empieza a llamar Shomrim, ¿sí? Se le empieza a llamar, o el pueblo de Shonronim, los samaritanos. O sea, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, simplemente se llama samaritanos. Pero en ese tiempo, o sea, en la época del Imperio Persa y todo esto, evidentemente habían dos tipos. Unos eran los Shomrim, que era el remanente, que eran observadores y guardadores, guardianes, ojo con lo que voy a decir, de la Torá. Porque muchos, y ojo con esto, o sea, si bien leímos que al comienzo, y por eso hice la introducción, que a Samaria mandaron mucha gente de otros pueblos y se mezclaron, pero mucha gente permaneció fiel, o sea, hijos de Israel que no se mezclaron, que vivían en Samaria, permanecieron fiel a su creencia. ¿Y su creencia cuál era? Su creencia era adorar al Dios de Israel, pero a la manera como Jeroboam les había transmitido, y era que no había que ir a adorar a Jerusalén, sino en los lugares que ellos habían edificado en Samaria, en Betel, bueno, en lugares del territorio de la casa de Israel. Ese grupo de guardadores de la Torah guardianes van a tener también un texto sagrado que con el tiempo va a ser la Torah o el texto samaritano. Y tienen algunas diferencias con la Torah judía, la Torah hebrea, que es la que nosotros conocemos, como que no se adora en el monte Oreb o Sinaí, sino en el monte Gerizim, y nos acordamos del texto de la samaritana cuando habla con el Mesías, ¿sí? Que ella le dice eso, ustedes adoran aquí, nosotros adoramos acá y tal, y le habla de Jacob, le habla de los mismos, porque los samaritanos, ¿qué? Eran descendientes de la casa de Israel, o sea, eran de Israel también. Por eso llama la atención un texto cuando el Mesías dice,
a casa de samaritanos y de gentiles. No entréis. O sea, hace una diferencia entre samaritanos es una cosa y gentiles es otra. O sea, los judíos no veían a los samaritanos, ya en la época del Mesías, no veían a los samaritanos como gentiles. Ellos son una cosa diferente porque ellos también adoran al Dios de Israel, guardan la Torá, no creían en los profetas y demás, pero sí guardan la Torá con algunos textos por ahí que, bueno, en algún momento si vemos una enseñanza de las, del judaísmo del primer siglo, vamos, es que se ven todos los grupos, ahí se podría hablar más extensamente de eso. Pero el punto aquí es que ahí es donde se empieza a hablar de los Shomronim. Esos Shomronim son los samarios o colonos, habitantes de Shomron, que son estos, a ver, vamos acá al texto, que son estos de los que nos está hablando el texto de Esdras. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Claro, estos adoraban otro poco de dioses, otro poco de cosas, y los judíos, no, ustedes no tienen parte con nosotros. O sea, no los veían como hijos de Israel. Ahora, yo les quiero decir una cosa, estos samaritanos, los de Shonronim, no se veían como, o sea, ellos a sí mismos no se llamaban samaritanos, ellos eran hijos de Israel, ellos eran hijos de Israel. Entonces, había una distinción, y es lo que quiero marcar aquí puntualmente, aquí lo marcamos, a ver, estaban los Shonrim, que era el remanente de los observadores y guardianes de la Tara, es decir, aquellos de Samaria, que eran descendientes de los hijos de Israel, de las 12 tribus, que no se mezclaron con los que deportaron de otros pueblos. Y estaban los Shomronim, que son los samarios colonos, habitantes de Shomron, es decir, estos que estaban citando ahí, que bien el texto está diciendo que el rey de Asiria los había mandado para acá, a habitar este territorio. Eso muchas veces, o sea, pasamos todos estos textos y no podemos distinguir todo eso. Digamos que aquí tenemos la posibilidad de profundizar un poquito y analizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ese grupo va a estar en el primer siglo y es una identidad que no sabíamos, no son gentiles, son descendientes de Israel, los que estamos citando acá, que obviamente tienen su embolate por todo lo que hizo Jeroboam, los Shomrim. Por lo menos el día de hoy aprendieron algo nuevo, así que muy tranquilo. Listo, a los habitantes de Shomron, en el Brit Hadashah, ya pues en el texto griego, simplemente samaritanos, y pues no va a haber ninguna distinción entre uno u otro, y de hecho creo que aquí la mayoría hasta el día de hoy, samaritanos, y para nosotros eran gentiles. Pero desde la visión judía, no los ven como gentiles y vimos el ejemplo con Mashiach. Ahora, la segunda expedición de retorno del cautiverio fue por Esdras. Esdras era un escriba, sacerdote de Israel, y 78 años después de esta expedición de Zorobabel, él obtiene un permiso del rey para regresar a Jerusalén y él, pues, al ser sacerdote, al ser escriba, pues tenía un celo muy grande por volver a restablecer la Torá y la vida religiosa. Porque cuando él llega allá, se encuentra con que el pueblo otra vez está adorando poco de dioses, bueno, todo esto. Entonces, en un periodo de 3 meses, él hace una gran reforma y logra que el pueblo se enderece otra vez y vuelva a la adoración al Creador. Ahí ya habían vuelto a construir el templo y demás. Y por último, la tercera expedición la va a llevar a cabo Nehemías. Nehemías que nació en el cautiverio babilónico y eh, recuerden que Nehemías ocupaba un lugar prestigioso, era copero del rey, ¿sí? Era copero del rey y él reedificó los muros. ¿Qué va a hacer Nehemías cuando vuelva? Va a llegar a la ciudad, va a encontrar los muros destruidos y entonces el Señor le va a colocar en su corazón que él va a reedificar los muros, ¿sí? Los muros de Jerusalén y en 52 días va a hacer esa labor. Y eso va a traer como resultado
la sensación de prosperidad en la ciudad, dentro de los muros, y se va a avivar el pueblo y va a estar animado al servicio de la oración del Creador, que los hizo volver a su tierra. También el profeta, a mí se me olvidó mencionar algo. A ver, discúlpeme, por favor. Se me olvidó mencionar algo y es que ahí me doy un reversazo fuerte, pero estos Shon Romin si estos Shon Ronim, los samaritanos, que estaban haciendo oposición a la construcción del templo de Zorobabel, finalmente empiezan a mandar cartas al rey y van a lograr detener la obra. O sea, hizo que pararan la obra de la construcción del templo, pero 16 años después, los profetas Ageo y Zacarías animan al pueblo y logran terminar el templo y lo dedican. Ahí se me fue de pedazo. Me disculpan ahí, por favor. Bueno, volviendo acá, ya al final, el profeta Malaquías estuvo relacionado con las obras de Esdras y Nehemías. O sea, ayudó pues a darle palabra al pueblo, a animarlo, para que volvieran a hacer pues la reforma de volver a la Torá y ayudar en el proceso de Nehemías a construir los muros de Jerusalén. El imperio persa dominó la zona durante 200 años aproximadamente, desde el 538 hasta el 333, cuando llegó Alejandro Magno del imperio griego. Pero los persas dieron permiso a los judíos de regresar a Judea y construir el templo de Jerusalén, dándoles también autonomía. Entonces, hasta aquí terminamos esta parte histórica. Ya dentro de 8 días, ya teniendo un conocimiento de todo el contexto de lo que pasó desde el comienzo de la historia y lo que pasó con el reino de Israel que se dividió y lo que pasó en un lugar y en el otro, ya teniendo claro esto, ya dentro de 8 días vamos a empezar a ver las profecías, porque durante estos periodos, evidentemente y claramente hubo muchos profetas que van a hacer unas declaraciones que son muy importantes y son las que vamos a empezar a mirar. Pero ya sabiendo que habló tal profeta, que pertenecía a tal casa y qué era lo que estaba hablando dentro de un contexto histórico. Entonces vamos a empezar a estudiar eso dentro de 8 días, a mirar todas esas profecías, Isaías, Jeremías, Oseas, pero ya metidas aquí en este contexto de todo lo que hemos venido hablando. Estas 2, 3 clases últimas fueron de mucho contexto histórico, pero eso nos va a permitir la próxima clase que veamos el tema de las profecías, también de una manera gráfica, como ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que hablaron estos profetas y tener mucha mayor claridad a la hora de asimilar este conocimiento y obviamente el propósito más adelante en algún momento poderlo compartir. Queda pendiente después de que veamos el tema de las profecías también lo que va a pasar con el imperio griego, también una parte histórica que les voy a dejar una tarea, en su momento se las diré. Eso va a ser una tarea que les voy a poner para que ustedes la hagan juiciosos. Más adelante, no sé, en 1 o 2 clases les pondré la tarea. Así que, pues no es nada que tengan que presentar, ¿no? No me van a asustar que me tienen que presentar algo, no. Simplemente les doy la tarea y yo espero que ustedes muy juiciosos la hagan porque es parte de este proceso, de este discipulado. Y va a complementar, porque ya después de el imperio griego, ya vamos a entrar después de las profecías, de que veamos lo del imperio griego, ya nos vamos a meter de lleno al primer siglo, cuando vino el Mesías, y donde van muchas cosas que él va a hablar, va a estar citando profecías, ¿sí? Va a estar citando profecías de los profetas que hablaron en estos tiempos, y que iba a tener un cumplimiento ya ahí. Y eso nos va a permitir también tener mucha claridad en lo que es nuestra identidad, porque vamos a entender ya dentro de su contexto y las palabras del Creador, lo que el Mesías viene a ratificar. Y eso pues va a ser algo muy, muy bueno para nosotros y nos va a quitar muchos velos. Así que mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a darle gracias al Creador de los cielos por este espacio que nos ha regalado el día de hoy. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Tu palabra dice que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, allí estás tú. Así que hoy venimos humildemente pidiéndote sabiduría, pidiéndote que nos llenes con tu rúa, que nos deje entendimiento y discernimiento para comprender tu palabra cada vez más. Permítenos este conocimiento que no sea en vano, que no entre por un oído y me salga por el otro, sino que de verdad sea un fundamento para mi emuná. Tu palabra dice que a tu fe añadir virtud y a tu virtud conocimiento. Permíteme adquirir este conocimiento para poder compartir humildemente a otros, así como de gracia recibo, de gracia yo pueda dar para edificar a otros y para traer también sanidad y liberación a sus almas, Padre. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros y para nuestra familia. En el nombre de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.